se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Ya, perfecto. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Nosotros sabemos en qué consiste este vino. Este vino consiste en las doctrinas que no son totalmente opuestas en su manera de detectarlas. Son doctrinas que se parecen tanto a la verdad, pero que tienen una mezcla de error. Así como el vino es una mezcla de poco alcohol, porcentaje muy mínimo, pero en cierta cantidad de embriaga a cada persona. Entonces así la doctrina que se opone a la doctrina verdadera, aún a los escogidos tratará de engañar en este último tiempo. Porque no podría entrar a una iglesia adventista una doctrina, por ejemplo, ahora ya no tenemos que guardar el sábado. Cristo cambió el sábado. No podría. Pero sí podría ingresar una doctrina que sería una falsificación de la salvación por la fe. Entonces, las grandes doctrinas, los grandes engaños de Babilonia han sido resumidos en dos, y son salvación por obras y salvación en el pecado. Eso lo aclara el Espíritu de Profecía. Las dos doctrinas bajo las cuales Roma ha embriagado al mundo son estas dos: salvación por obras y salvación por el pecado. Ahora nosotros pasemos a analizar nuestra situación. Estamos nosotros obrando por nuestro propio esfuerzo, tratando de ganar el cielo. Estamos tratando de hacer obras para ganarnos el cielo, o estas obras consisten en el resultado de nuestra relación personal con Cristo. El Evangelio eterno es un mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué es un mensaje de buenas nuevas? Porque realmente es algo que alegra, algo que va a dar una solución al problema actual existente en el mundo. En Gálatas 3:1 al 5 hay un claro ejemplo de lo que pasaba en esa época con los habitantes de Galacia. El apóstol Pablo les reprende: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La justificación significa ser declarado justo a la medida exacta o el peso justo, y la fe significa el medio por el cual somos justificados. El Espíritu de Profecía lo detalla en dos procesos:
La justicia imputada, que significa nuestro derecho al... Y la justicia impartida, nuestra idoneidad para entrar en el cielo. Es decir, la santificación diaria, el impartimiento diario de la llovizna del Espíritu Santo que va transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Pero ¿cómo se realiza esto? Cuando nosotros hemos por fe aceptado a Cristo, nosotros somos declarados justos. Nuestra vida pasada de pecado, cuando éramos incrédulos, cuando no teníamos el conocimiento de Dios, llega a ser una vida santa. Pasa a ser delante del cielo una vida justa. Toda nuestra vida pasada, nuestra hoja, llega a ser borrada. Es una hoja en blanco. Ahora en adelante, nosotros, con el poder de Dios y la justicia impartida, caminamos hacia la perfección. Pero nuestra vida está fundada en Cristo. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo no peca. ¿Por qué no peca? Que la simiente de Dios mora en él. Porque Cristo personalmente mora en él. Porque el Evangelio en la realidad no es una doctrina muerta, no son palabras muertas, sino el Evangelio representa a Cristo morando en nuestro corazón. Y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Pero a través de Cristo están hechas todas las promesas, y a través de Cristo nos son entregados todos los dones que provienen del Padre. Todo don perfecto proviene del Padre de lo alto, solamente a través de Cristo. Ahora, ¿cuál es el proceso de la vida cristiana? Primeramente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, empieza la acción por medio de la palabra. Cuando la palabra de Dios es sembrada por medio de algún instrumento en otra persona, empieza la atracción. Cuando Cristo estuvo en la tierra antes de ascender, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. La atracción es obra del Espíritu Santo. Una vez que uno siente esa atracción y conoce y siente la necesidad de un Salvador, viene el arrepentimiento, que también es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos experimentar el verdadero arrepentimiento si el Espíritu Santo no estuviese trabajando en nuestro ser. Porque la ley de nuestro cuerpo es enemistad con Dios. Cuando nosotros aceptamos el perdón mediante el arrepentimiento de toda nuestra vida pasada, aceptamos a Cristo, que es nuestra única esperanza de salvación, el único ser en todo el universo que fue capaz y que fue el auténtico sacrificio. No podía haber otro sacrificio, no podía haber otro reemplazo, sino solamente el inmaculado Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo para nuestra propia, para podernos ser declarados salvos, declarados perdonados. En ese momento experimentamos el nuevo nacimiento, o por lo menos ese es el proceso que dejó Dios para iniciar la vida cristiana. Recordemos, primeramente viene la atracción, que es obra de Dios, el arrepentimiento, que también es obra de Dios, por medio del Espíritu Santo, todo esto. La aceptación a Cristo es la obra de nosotros, es decir, la voluntad de nosotros al aceptar a Cristo. Tenemos libre albedrío, tenemos el poder de decisión. Nosotros decidimos si aceptamos la salvación que es por medio de Cristo o no la aceptamos. Cuando con corazón contrito aceptamos esa salvación,
entonces es implantada una nueva vida en el cristiano. Esto se llama el nuevo nacimiento, pero también se llama la justificación, ser justificados, o sea, ser perdonados. La palabra justificación puede ser reemplazada por la palabra perdón, perdonados. Y luego viene el camino de la santificación, para luego dar paso a la glorificación, que está ya la transformación de lo corruptible en incorruptible, cuando Cristo venga y llame a sus hijos que están durmiendo y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero no nuestro carácter, sino nuestro cuerpo mortal en inmortal, a todos los que hemos logrado la santificación. ¿Cómo lograr la santificación hacia la pregunta? El ejemplo más claro lo tenemos en Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo es el proceso de la santificación? Ya hemos visto que el proceso del nuevo nacimiento empieza con la atracción, y lo realiza Cristo por medio de su sacrificio, por medio de su amor demostrado en la cruz, por medio del perdón que ya fue realizado por todo el mundo. Luego nosotros aceptamos ese perdón y venimos a hacer una nueva creación, también por el poder de Dios. Porque la misma palabra que en su debido tiempo creó este mundo, creó todo lo que hay en este mundo, de lo que no existía, esta misma palabra toma poder en nuestra vida y hace de nosotros una nueva creación. Ahora somos reconciliados con Dios. Hemos sido hechos partícipes del reino de Dios. Somos declarados nuevamente hijos de Dios. Estamos nuevamente en armonía con Dios. Ya no somos hijos de rebelión. Ahora somos declarados hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué avergonzarnos cuando nuestra vida la hemos entregado a Cristo. Ahora, el proceso de la santificación es de cada día. Ya hemos visto la lluvia temprana que da el nuevo nacimiento. Ahora vemos las llovinas diarias que son necesarias para dar el crecimiento a la planta. Cuando una planta ha empezado a germinar, ha muerto la semilla antigua y una nueva planta, es necesario que esta planta crezca. Pero este proceso no se podría dar si el Espíritu Santo no hiciese la obra. Toda la obra es realizada por Dios a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. La santificación, al ser un proceso diario, viene a suceder de la siguiente manera. Cada día nosotros estamos expuestos a la tentación, tal como Cristo. Repitiendo la frase del texto bíblico, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Cristo tuvo la misma sensación que nosotros tenemos cuando el pecado es puesto delante de nuestra mirada. Él sintió lo mismo que nosotros sentimos, esa inclinación al pecado, esa tendencia a pecar. Pero el apóstol Pablo nos aclara también esta situación. Dice, el pecado que mora en mí, la ley que hay en nuestros miembros, esa es la que me invita al pecado. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nuestra lucha personal, nuestra lucha diaria, es contra nosotros mismos, contra nuestra carne. ¿De dónde provienen los malos pensamientos? ¿De dónde provienen las malas intenciones? ¿De dónde proviene esa tendencia? Desde nuestros miembros, de la concupiscencia que existe en nosotros, de esa ley y de esa enemistad que fue implantada allá
cuando nuestros padres cayeron. Y por la ley de la herencia todos nosotros la llevamos en nuestro ser. No podemos nosotros defendernos de esto, sino solamente por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Cuando viene la tentación, hay un momento en el cual nosotros tenemos el discernimiento, tenemos el momento para tomar una decisión. Recordemos la historia de los habitantes antediluvianos, antes de que Dios le pesara en su corazón haberlo creado, y la maldad de los hombres había subido a tal punto que Dios decidió raerlos de la tierra. ¿Cómo fue la actitud de ellos? ¿Y cómo es la actitud, será la actitud actual del mundo en este último tiempo? Se repetirá la historia en los días de Noé. Dice en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces aquí vemos que la tendencia y el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Designio es un proceso de la voluntad que se da después de la voluntad. Primeramente viene la tentación, luego la voluntad decide, ¿pecamos o no pecamos? Pero esa también es la labor del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo, al momento que llega la tentación, nos hace ver el pecado, y nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Ese se llama el pecado voluntario, el pecado el cual puede ser perdonado. Pero también la palabra de Dios habla del pecado voluntario. En Hebreos nosotros podemos ver que peca voluntariamente el que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Ya no hay otro sacrificio, sino una terrible expectación de fuego. O sea, ya no puede haber una nueva expiación por el que peca deliberadamente. Entonces, si nosotros no escuchamos esa voz de la conciencia, que es la voz del Espíritu Santo, cuando viene la tentación, cada día nos vamos degradando más. Pero por el contrario, si nosotros vencemos la tentación, entonces, con el poder de Dios, nuestra voluntad vence y nuestra voluntad se va fortaleciendo. ¿Y qué es lo que ha vencido? Allí entra también la fe. La fe en Cristo, la fe que Él puede mantenernos sin caída. Esa es la promesa. Puede mantener sin caída. Y ese proceso se repite cada día. Nuestra conciencia se purifica y de esa manera nuestro carácter llega a ser transformado. Recordemos también la palabra del salmista que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro día empieza cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y ese proceso de conocimiento del Evangelio, al mismo tiempo que actúa el proceso de la transformación, llega a un momento tal en el cual nosotros podemos estar ya seguros de nuestra salvación. Tal como el apóstol Pablo declara después de haber recorrido todo ese proceso de prueba diaria, de vencer cada defecto de su carácter. Al final dice en la batalla: he ganado la victoria, estoy a punto de ser sacrificado, y ahora lo que me espera es la corona de vida, la corona que me dará Dios, el juez justo. Entonces vemos que el apóstol Pablo tuvo esa experiencia de al fin ser justificado.
La hermana White también en sus últimos días, ella dijo, yo no sé si Dios me preserve más esta vida, pero una cosa sí sé, que estoy segura de mi salvación. Estoy segura de que Dios me ha agrado. Estoy segura de que he hecho la obra de Dios y que Dios es fiel y en él que he puesto mi depósito me resucitará en aquel día. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos en este momento, cada hermano debería ser, ¿estamos seguros de salvación? Este momento, ¿estás tú seguro de tu salvación? Analizando nuestra vida, nuestra relación personal con Cristo, podríamos nosotros decir, si este momento Cristo viniese, yo podría ser salvo. Si este momento la muerte me llegase, yo estaría salvo. Pero si hay una duda de esa salvación, significa que hay una obra que hacer. O no se ha dado el nuevo nacimiento en nosotros aún, o nosotros nos hemos vuelto como la Galacia. Habiendo empezado por el Espíritu, hemos vuelto a la carne. Hemos bebido del vino de Babilonia, pasión por obras. Nos hemos soltado de las manos de Cristo y ahora hemos querido luchar con nuestras propias fuerzas y ha sido todo infructuoso. Ha sido toda esa lucha en vano. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, el resultado es la caída. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Es que podemos vencer, podemos triunfar, todo con Cristo. El proceso de la incredulidad o degeneración hacia la muerte eterna. La vida eterna, cristianos, nosotros tenemos conocimiento que empieza al momento que aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo están todos los atributos de la divinidad. La vida eterna, por lo tanto, empieza al momento que nosotros aceptamos a Cristo. Pero el proceso de la muerte empieza con el proceso de la incredulidad. La tentación, como habíamos visto, el camino hacia la santificación. La tentación, la voluntad vence y tenemos victoria sobre el pecado. Y al final, la vida eterna. Pero el proceso de la incredulidad, o de la degeneración hacia la muerte eterna, empieza igual con la tentación, el discernimiento, nuestra voluntad cede y decidimos caer voluntariamente. Viene la caída, ¿qué es lo que venció? Venció nuestra incredulidad. Tenemos el ejemplo claro de Eva, cuando en el jardín del Edén se le presentó la tentación. Se le presentó por medio de una serpiente. Satanás se le presentó. Empezó Eva a tener una relación con la tentación. Empezó a darle primeramente un terreno prohibido donde Dios había dicho que no pisara. De esa manera abrió la puerta para que la tentación sea eficaz. En segundo lugar, entabló una conversación con la tentación, con el pecado, con Satanás. Luego fue hipnotizada y cayó. Empezó a coquetear con el pecado y el fin fue la caída. Por eso la palabra de Dios nos dice de la corrupción y del pecado. Salid de Babilonia, pueblo mío, apártese los santos de los niños. Esto quiere decir que llegará un momento en que solamente nuestros sentidos, ¿no? También nuestro corazón, nuestra razón, todo deberá ser apartado. Porque en el último tiempo
la situación será tan terrible en el mundo, será tan terrible la corrupción, que nosotros no tendremos el poder de Dios para vencer si nos exponemos. No podría Dios actuar de una manera eficaz para vencernos, para que logremos vencer la tentación, si nosotros nos exponemos a ella tal como lo hizo Eva. Y el resultado final, pues, era la muerte eterna, el resultado de la rebelión con Dios, el resultado de no haber escuchado el mensaje de Dios, el resultado de haber resistido la labor del Espíritu Santo, esa voz que nos atrae cada día. Este mensaje de la justicia de Cristo, nosotros sabemos que fue proclamada por los primeros apóstoles. La justificación por la fe, en especial el apóstol Pablo, la aclara de una manera que nosotros podemos comprenderla. Pero al momento que el Evangelio estuvo en gran apogeo, con gran poder fue predicado, ya estaba obrando la falsificación del Evangelio, lo que el apóstol Pablo llama el ministerio de la iniquidad. Entonces, paralelamente al Evangelio de Cristo, Satanás levanta otro evangelio, un evangelio falsificado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, levantó el evangelio que constituye el vino de Babilonia. Y todas las naciones han bebido de ese vino. Entonces, hacía falta que un pueblo también sea levantado para que nuevamente este mensaje sea dado a conocer a todo el mundo. Por lo tanto, Dios, en su infinita misericordia, levanta un pueblo viendo la profecía. En 1844 surge un pueblo que ha sido privilegiado por recibir una gran luz. Ha recibido la luz del santuario, ha recibido la luz de la ley de Dios, en especial el día sábado. Cristo intercedió, Cristo, nuestro ministro, en el lugar santísimo. Como pueblo nosotros sabemos que Cristo está realizando una labor muy especial en el segundo departamento del lugar santísimo. Está purificando el santuario celestial, que ha sido contaminado simbólicamente por el pecado de todos los que aceptaron a Cristo. Por medio de la sangre de Cristo es llevado nuestro pecado al lugar santísimo, donde debe ser expiado, debe ser limpiado y purificado ese lugar. Pero para que haya una verdadera purificación de ese lugar, también debe haber una verdadera purificación del santuario o el templo de Dios, para morada de Él, que es nuestro cuerpo también, en todos los aspectos de nuestra vida, en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto espiritual. De esa manera Dios también nos da como completo la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, tal como lo dio al antiguo Israel cuando salió de Egipto. Primeramente le da la ley de Dios en el monte Sinaí, luego les alimenta con comida de ángeles, el maná, y en el templo del cielo, tal como en el arca del testimonio en la tierra, se puede observar que allí está. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se dio el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley de Dios, y también contiene el maná, que simboliza también la dieta de Dios, la reforma. También vemos la vara de Aarón allí,
que es el liderazgo de Dios, el liderazgo personal de Dios en el último tiempo para un pueblo que es llamado a proclamar el último mensaje de misericordia para el mundo. Pero Dios, al querer derramar cada vez más luz a su pueblo, el pueblo siguió el mismo ejemplo del Israel antiguo. Se corrompió. Siguió el mismo ejemplo que en la época apostólica, cuando el hombre de pecado corrompió también la doctrina y la iglesia se enfrió. Y el resultado de ese enfriamiento dio a una iglesia tibia, llamada la iglesia de Laodicea. Este pueblo que tuvo gran luz, dejó de recibir la luz y dejó de apreciar esa luz y por lo tanto se quedó en tibieza espiritual. Ahora la situación de la iglesia, la tibieza, que es un conformismo, es un estado de somnolencia, un estado de qué me importismo. Pero la solución que Dios nos da es también clara. El Evangelio en su estado. Ahora nosotros sabemos también que Dios nos envió un mensaje muy claro en 1888. Nos envía el mensaje de la justificación por la fe por medio de los pastores Waggoner y Jones. Pero ¿qué pasa con este mensaje en el Congreso de Minneapolis? Se da un rechazo casi total, en especial por los líderes de la iglesia. En ese momento dirigían la obra. Estos dos jóvenes fueron tomados como poca cosa, y por lo tanto el mensaje también fue tomado como poca cosa, y reinó en ese momento un espíritu de orgullo, un espíritu de rebelión contra Dios. ¿Viste? Este mensaje, al ser rechazado, equivale al suceso cuando los judíos rechazaron a Cristo, porque este mensaje pues era dado para que este pueblo sea preparado para el encuentro con Dios, para el encuentro con Cristo. Cristo quiso venir ya en diferentes ocasiones, y nosotros quizás somos culpables de tanta maldad que existe. El pueblo que recibió gran luz es declarado culpable de las dos grandes guerras, dice la hermana White. Porque si Cristo hubiese venido cuando Él quiso hacerlo, no hubiese existido tanta corrupción. La hermana White dice: quiero presentar una amonestación para los que por años han resistido la luz y han albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Ese tiempo, estamos hablando del año 1890, unos 2 años después de que este mensaje fue dado. La sierva de Dios se puso de parte de este mensaje y declaró que este mensaje, en su infinita misericordia, fue dada por Dios por medio de estos hermanos. Pero ¿en qué consiste el resumen de este mensaje? El mensaje pues consiste en que enfatiza al tema de la santificación, enfatiza al tema del proceso del impartimiento de la justicia de Cristo en la etapa de la santificación.
Dice, a menos que humilléis rápidamente vuestros corazones delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, cuando sea demasiado tarde, veréis que habéis estado luchando contra Dios, por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón. Veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales en el mundo, testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si pudierais redimir el pasado y ser precisamente tales hombres celosos, movidos por el Espíritu de Dios para elevar vuestra voz en solemnes amonestaciones al mundo, y como ellos ser firmes como una roca en los... La forma en que dais vuelta completamente las cosas es conocida por Dios. Continuad por un poco más de tiempo como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que tanto tiempo falsos postes indicadores señalando el camino erróneo. Si rechazáis a los mensajeros delegados por Cristo, rechazáis a Cristo. Descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años, despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y esta santificación por el poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino ciertamente una horrenda expectación de juicio en hervor de fuego. Esa luz fue resistida, esa luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. El inicio del fuerte pregón Dios da en aquel momento, en aquel congreso que fue resistido. Vamos a recordar el texto que habíamos visto anteriormente en 1 Juan 3:9. No puede haber santificación si primeramente no hubo el proceso del nuevo nacimiento. Y dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está el mensaje claro que fue dado por medio de estos pastores, descendiendo del cielo. Primeramente viene el nuevo nacimiento, y el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero la falsa teología, la teología que ha sido introducida furtivamente en la iglesia, dice que no podemos nosotros mantener el pecado, que la santificación también nos es limitada, que nosotros pecaremos hasta el fin del tiempo. Esta es la teología moderna que ha sido introducida en nuestro medio. Pero vemos la palabra de Dios que es clara. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque... Entonces, de esa manera concluimos que no puede haber una verdadera santificación, sino una justificación. Si el justo se apartara de su justicia y hiciera maldad y pusiera y otro delante de él morirá, porque tú no le amonestas. Su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, la verdadera justificación, cuando Cristo nos coloca el manto de justicia definitivo y permanece en nosotros, es igual cuando ha habido ese camino de la santificación. Si no, nuestro vestido nos será quitado. Recordemos la parábola de aquel hombre que fue invitado a la fiesta de bodas y estuvo adentro con un vestido que no era el vestido que el rey le había dado. Entonces el rey inspeccionó y encontró a este hombre que estaba vestido con un traje que no era el traje de bodas. Es decir, no estaba vestido con el manto de la justicia de Cristo.
había logrado entrar, había logrado engañar, pero cuando hubo esta inspección, entonces fue hallado, fue sacado fuera y fue lloro. Esto simboliza que el que no hubiese permanecido, el que no hubiese sido mantenido su vestido puro, el vestido de la justicia de Cristo, también su nombre será borrado cuando haya esta inspección, cuando haya el zarandeo, cuando haya el sellamiento. Entonces será declarado falto, será borrado del libro de la vida. ¿En qué consiste la verdadera santificación? La verdadera santificación consiste en un abandono total del pecado. A pesar de ser un proceso diario, no necesariamente el que ha logrado obtener de Dios el nuevo nacimiento, no necesita caer en pecado. ¿Por qué no necesita caer en pecado? Porque la simiente de Dios mora en él. ¿Por qué otro motivo no necesita caer en pecado? Porque el que permanece en él, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Pero el que está sujeto a la vid, entonces no caerá. El que se sujeta a Cristo caerá. Cuando el mundo declaró, la protesta terminó, el verdadero pueblo de Dios declara que la protesta no ha terminado aún. Cuando todo el mundo cristiano ha declarado que la protesta ha terminado después de 500 años, de que se colocó las tesis allá en aquella iglesia, el verdadero pueblo protestante debe levantarse. Ahora es el momento cuando el pueblo debe clamar, cuando los verdaderos atalayas deben levantarse para dar al pecado el nombre que le corresponde. Cuando debe levantarse ese pueblo que ha sido transformado por la verdad, también como pueblo que saber que el último mensaje no será dado al mundo, sino solamente por aquellos que han sido transformados por la verdad. Y la verdad no es una teoría, la verdad es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Cristo, la esperanza de Dios. Aquel que está en la puerta afuera golpeando. ¿Por qué está afuera? Siempre se lo vea en Apocalipsis afuera. En la Odisea, en la iglesia del fin, se lo ve afuera, golpeando la puerta. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él. Entonces, el problema no está en Cristo, el problema no está en el Evangelio, el problema está en que nosotros nos hemos acostumbrado a este vino de Babilonia. Nos hemos embriagado con el vino que quizás no diferenciamos lo santo de lo profano. Quizás no diferenciamos el Evangelio eterno, las buenas nuevas, no lo diferenciamos del vino de Babilonia que está corrompiendo la iglesia que una vez fue pura. Y nosotros como pueblo también hemos arrastrado todas estas doctrinas en nuestros preconceptos concebidos, de manera que el Espíritu Santo quiere sacarnos de Babilonia. El mensaje es salir de ella, pueblo mío. Pero nada sacamos nosotros saliendo de una iglesia corrompida y yéndonos a otra iglesia que puede tener una mayor verdad, una mayor luz. Porque el abandono del vino de Babilonia debe ser hecho racional, debe ser hecho mediante un escudriñamiento de nuestra vida. Y el vino de Babilonia únicamente Cristo lo puede realizar. Cristo lo puede expulsar de nosotros. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad.
y el Espíritu Santo nos guiará para que comprendamos toda esta falsedad que está reinando en nuestro medio. Hay muchas doctrinas que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestro peregrinar en la vida cristiana. Una de ellas es que la salvación es por medio de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es la doctrina que empezó en la Iglesia Católica. Se dice que no hay salvación fuera de la iglesia. Si usted está fuera de la iglesia, no puede haber salvación. Nosotros sabemos que la iglesia es un medio por el cual Dios imparte su verdad. Dios utiliza su iglesia para que sea un pilar, un depositario de las verdades eternas. Pero la salvación no es por medio de una iglesia, a través. Si nosotros nos aferramos a una iglesia, si nos aferramos a una institución que ha sido el pilar durante mucho tiempo, con la cual hemos mantenido vínculos. Entonces, ¿qué pasará cuando la institución caiga? Caeremos nosotros también, hemos estado en esa institución. Pero si nuestra fe está puesta en alguien que no puede fallar, en alguien que permanece para siempre, en alguien que vive para salvarnos, entonces está bien fundamentada. Fiel es Dios en quien hemos puesto nuestro depósito, y Él no nos podrá fallar nunca. Otra falsa doctrina que está es la tradición. Anteponer la tradición a la doctrina de Dios. La tradición es algo que nuestros padres la practicaron, algo que de generación en generación se fue transmitiendo, pero realmente no está en acuerdo con la doctrina de Cristo, con la luz que Dios quiere dar. Otra doctrina es anteponer las obras a la fe. Las obras se dan como resultado de la transformación del corazón de la obra del Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos actuar sin el poder del Espíritu Santo, sin que Cristo muera en nosotros, todas nuestras obras pasan a ser un trapo. Porque quien purifica nuestra vida, quien presenta nuestras obras sin mancha, es Cristo. De modo que sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Y todo lo que sale de nos algo contaminado sería algo, el fruto de nuestro egoísmo, el querer ganar el cielo por medio de nuestro esfuerzo, de nuestras vidas. Veamos nosotros la diferencia entre lo que es pecado por ignorancia y pecado involuntario. El pecado que se llama pecado por hierro, o lo que se llama el pecado voluntario. Según Hebreos 10, 26 al 29 nos aclara: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí vemos claramente que habla del pecado voluntario, el que peca voluntariamente. ¿Y cuál es el pecado involuntario? El cual en Juan nos dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si vosotros hubieses pecado, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aquí no está hablando del pecado voluntario. Aquí está hablando por el pecado de ignorancia que nosotros podemos cometer en algún momento de nuestra vida. Y como ejemplo de esto podemos poner el pecado de Moisés. Moisés perdió su
perdió su paciencia cuando el pueblo le provocó, cuando le dijo, ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed? Cuando habían visto todas las maravillas que Dios había hecho, y la incredulidad de ellos era grande porque habían visto tantas maravillas día tras día, el maná cada día proporcionado. Cuando no había agua, Dios los había proporcionado. Y al final de su peregrinaje, casi al final de su peregrinación, Moisés perdió la paciencia, pero no fue un pecado premeditado, porque el pueblo lo indujo a cometer este pecado. Pero sin embargo Dios lo llamó un pecado, y por ese pecado él no pudo ingresar a la Canaán terrenal. Entonces, ese es un ejemplo del pecado involuntario, un pecado en el cual el Espíritu Santo no tuvo la oportunidad de actuar, un pecado por impulso, el mismo pecado que el apóstol Pablo dice que no quiero hacer, hago. Pero ¿cuál es un vivo ejemplo del pecado voluntario? Debemos nosotros remontarnos a una historia del antiguo pueblo de Israel, cuando Dios amonesta que el que peca deliberadamente será cortado de su pueblo, y nos habla del ejemplo de un israelita que cierto día, cuando la congregación estaba reunida en un día de reposo, en un día sábado, aquel israelita se pasó por medio de la congregación recolectando leña. Entonces ese hombre pecó de una manera alevosa contra Dios. No fue un pecado involuntario, sino que él lo hizo de una manera premeditada, con una alevosía tal que se pasó incluso por medio de la congregación, como desafiando a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dios dijo, muera irremisiblemente, porque pecó, porque él había recibido la instrucción, pero premeditadamente él cometió ese pecado. Esa es la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Y sabemos que para el pecado voluntario no hay, nuevamente, haremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más pecado. Ya Cristo no puede morir nuevamente por el que peca voluntariamente, sino que solamente queda ya la horrenda expectación de juicio y la recompensa final que da el fuego eterno. Nosotros examinémonos en dónde hemos dejado de caminar, en qué lugar hemos resistido al Espíritu de gracia. En Ezequiel también vemos una amonestación clara que le está pasando al pueblo en este tiempo. Me alzó, Ezequiel 8:3, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Nosotros sabemos que Jerusalén simboliza la iglesia, que un día Dios la tuvo como su especial tesoro. A la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. El pueblo de Dios, con su actitud, ha provocado a celos. Y detesta a Dios, dice, me quieren sacar de su santuario, no quieren que yo esté allí. El Evangelio, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos de las imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero lo que el pueblo ha hecho en este tiempo es provocarle a celos a Dios, expulsarle de su propia casa de oración. Es decir, la presencia de Dios no podría morar en medio de un pueblo que ha llegado a tal tibieza. Por lo tanto, la declaración del Espíritu de Profecía en el libro Evento de los Últimos Días, la presencia de Dios en la iglesia, en su estado laodicense, no está. Es decir, Dios no puede estar allí orando. Nosotros hemos visto que la frialdad ha llenado nuestras iglesias. El conformismo ha llenado nuestros cultos. Han venido a ser una serie de formas, de formulismo, una serie de apariencias, pero ya no existe el verdadero espíritu, como Dios lo puso, que los verdaderos adoradores adoren a Dios en verdad y en espíritu. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Nos dice Isaías. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, en la fortaleza de rocas. Les le dará su pan y sus aguas serán. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está. Y el pueblo, el último pueblo, Dios se lo representa delante del trono del Cordero, que ha sido lavado su ropa, lleva sus vestiduras blancas, y su vestidura no tiene ninguna mancha y ninguna arruga. ¿Cuál es el deber del pueblo de Dios en este momento? ¿Cuál es el deber de el que está mirando el peligro del atalaya? El atalaya es alguien que está mirando lo que está aconteciendo, el peligro que está a punto de caer sobre el pueblo. El atalaya o el centinela es aquel que ha sido puesto para que toque la trompeta, para que levante su voz en cuello y amoneste. Pero si el atalaya no toca la trompeta o no está dando el toque certero a la trompeta para despertar al pueblo que está dormido, entonces el mismo atalaya será culpable de la muerte del pueblo. El pecado del pueblo recaerá sobre él. Pero si el atalaya toca la trompeta, da el aviso al pueblo, entonces el que no se aparte de su pecado, en su pecado morirá. Y su justicia, y el que se apartó de la justicia, toda justicia que hubiesen hecho en el pasado, no vendrán en memoria. Su sangre caerá sobre la sangre. El mensaje que Dios nos da en este momento también es: prepárate para encontrarte con Dios. Ahora nosotros estamos viendo tantos acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo. Aquí mismo nosotros vemos los movimientos por movimientos gays. Nosotros estamos viendo también la liberación femenina. Todas estas cosas son están confabulándose para
en su debido tiempo ser un tropiezo para el pueblo de Dios. El mundo está reuniéndose para la gran batalla final. Estos movimientos confederados simbolan la gran obra que Satanás está realizando para aquel gran día, cuando se dé la gran lucha final. Nosotros tenemos que prepararnos como pueblo para aquel momento, para aquel tiempo cuando sea proclamado el verdadero mensaje hasta los últimos. Nosotros vemos que el mensaje está empezando a dar. Yo puedo decir que el mensaje, la lluvia tardía, está dándose ya. Pero llegará un momento cuando esto será de una manera asombrosa, que nosotros nos admiraremos de la manera como Dios utiliza instrumentos que nosotros no podríamos imaginar, utilizará para dar el último mensaje al mundo. Dios quiera que podamos nosotros ser usados para llevar ese mensaje al mundo, para que el mundo que en este momento ansía recibir ese evangelio puro, sin mezcla del vino de Babilonia, ese evangelio transformar, que es poder de Dios para salvación, pueda ser dado al mundo. Ya no con mezcla de tradiciones humanas, ya no con mezcla de falsas teologías. El evangelio puro tal cual Dios lo quiere presentar. Y ese evangelio es el mismo que fue predicado en el tiempo de Adán, el que fue predicado a Abraham, el que fue predicado en la época cristiana primitiva, y nuevamente deberá ser predicado alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, empieza el evangelio: temed a Dios y darle gloria. El evangelio eterno será llevado a todos los confines de la tierra, adjunto a las 3 grandes amonestaciones de los 3 ángeles. Este evangelio, al ser proclamado con un gran poder, significa que no lo hará el ser humano solo, sino con mi espíritu, dijo. El Espíritu Santo actuará no solamente en los instrumentos, sino también actuará en los receptores. Tal como en los días de Pedro, en una sola predicación, fueron convertidos 4.000 personas. Ese mismo acontecimiento volverá a ocurrir en mayor magnitud. De la misma manera que la lluvia temprana fue derramada, la lluvia tardía deberá ser derramada para que la mies sea madura, para que la cosecha sea efectiva. Los campos en este momento están listos para ser cosechados, pero lo que falta es ese pueblo que debe ser transformado a la imagen de Cristo, porque nosotros como pueblo tenemos una gran luz, pero esto incluye una gran responsabilidad. La luz ha sido depositada en nosotros. Nosotros no podemos quejarnos de que la luz ha sido acordada para nosotros. Tenemos gran luz en todos los aspectos. Dios quiere darnos aún más luz, pero nosotros resistimos a la luz. ¿Cómo podría Dios darnos más luz si no estamos caminando en la luz que nos ha dado? Por lo tanto, la invitación de Dios, la santificación diaria, la vivencia personal con Cristo, para que Él transforme nuestra vida, para que Él pueda hacer la obra verdadera en cada uno de nosotros. El llamamiento de Dios en este momento es: enderezad primeramente vuestras vidas. Enderezad vuestras. Dios llama a un pueblo para que pueda reconstruir los muros que han sido debilitados, los muros que han sido derribados, las doctrinas que han sido derribadas. Dios llama a este pueblo para que presente
la luz admirable a todo el mundo. Por último, quiero compartir un texto en Cantares 5 al 8 que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos, me he desnudado de mi ropa, he lavado mis pies, me levantaré para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, guardas de los mundos. Dios con ello de Jerusalén, que halláis a mi amado, que tratáis de saber qué simboliza esto. Cristo en el momento está tocando la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero aquí vemos otro acontecimiento. Dice que aquella doncella estaba durmiendo mientras su amado estaba golpeando la puerta. Y ella le dio un tiempo para salir a abrir la puerta. Estaba tan cómoda en su cama que no quería. Y cuando sintió que ya no golpeaba la puerta, entonces se levantó. Miró, ya su amado había ido. Asimismo llegará un tiempo cuando la puerta de la misericordia sea cerrada. En aquel tiempo, aquel pueblo que estuvo dormido despertará. Aquel pueblo que es tan cómodo despertará, pero será demasiado tarde. La parábola de las 10 vírgenes también tiene un significado equivalente. Las 10 vírgenes cabecearon, todas se durmieron. No se escuchó el clamor, he aquí viene el esposo. Y despertaron todas, pero hubo una diferencia entre 5 de ellas. Las 5 de ellas habían hecho provisión para un momento de demora, pero las 5 no habían hecho provisión. Todas tenían sus lámparas, todas tenían la palabra de Dios, todas tenían aceite, todas tenían el Espíritu Santo, pero la diferencia era que las 5 no habían llevado consigo aceite. Esto equivale que nosotros hemos procurado el aceite necesario que nos mantendrá firmes en aquel día cuando vengan leyes dominicales, cuando la gran prueba venga al mundo, cuando venga ese gran tiempo de angustia. Entonces seremos hallados faltos. Nuestro carácter no habrá sido suficientemente transformado por la obra del Espíritu Santo. Aquellas vírgenes insensatas no son hipócritas, son aquellos que caminaron con el pueblo de Dios, aquellos que defendieron la verdad, aquellos que dieron incluso sus posesiones por la verdad. Pero el único defecto de estas vírgenes es el discurso maestro de Jesús, palabras de vida del gran maestro, también el discurso maestro de Jesucristo, que estas vírgenes representan a aquellos que no permitieron en un punto de su vida que el Espíritu Santo transformara su carácter, que tuvieron toda la verdad, caminaron en cierta parte de la verdad, permitieron que en cierta parte de su carácter sea transformado, pero hubo un punto en el cual no permitieron que el Espíritu Santo sea la obra completa de transformación. Entonces, la historia lo dice, las vírgenes pues fueron dejadas fuera y la puerta se cerró. Eso simboliza la puerta de la gracia.
Nosotros sabemos que delante de nosotros están la ley. Está a muy poco tiempo de ser ejecutada. Cuando las leyes dominicales sean ejecutadas, ya habrá llegado la prueba final para el pueblo de Dios. El examen final para el pueblo de Dios. Ya el pueblo que tuvo luz ya no necesita recibir esa luz, porque ya la tiene. Es el examen final para el pueblo de Dios. Cuando uno se prepara para un examen, no lo hace al momento que está dando el examen, sino que lo habrá hecho hace mucho tiempo. Habrá repasado, habrá tratado de comprender, porque al momento que da el examen ya no hay oportunidad. Entonces, como pueblo nosotros debemos saber que cuando se den las leyes dominicales, cuando está a punto de cerrarse el tiempo de gracia, quizás ya no haya oportunidad para el pueblo de prepararse. Buscará la verdad del pueblo, pero ya no la encontrará. Entonces, apreciados hermanos, que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda darnos esta urgencia de despertar del letargo espiritual que estamos sumidos. Digamos que toda la iglesia, todo el pueblo, porque este es un movimiento dinámico que avanza. La iglesia de la Odisea no despertará. Por el contrario, la iglesia de la Odisea está condenada a ser vomitada. Es una afirmación que Dios hace. Dios dice, por cuanto no eres tibia, no eres frío ni caliente, te vomitaré. Entonces nosotros sabemos también que pronto desaparecerá todo tipo de organización que se rige por medios viles, por medios humanos. Pero la verdadera iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no desaparecerá, sino por el contrario, surgirá en el último tiempo, unidad, en perfecta unidad, en la unidad verdadera que es el amor de Cristo, el amor de Dios revelado a través de Cristo. Y ese amor que es demostrado a través del ese evangelio que transforma al ser humano, evangelio que hace la labor que no pueden hacer las grandes instituciones, las grandes universidades, que no pueden hacer los grandes teólogos, los grandes maestros que se unen con el fin de dar solución al gran problema social que existe. La única solución para esto es la que debe ser proclamada y en su ejemplo, en su testimonio por aquellos que van a proclamar este mensaje. Por lo tanto, la voz que se escucha en este momento es salid de Babilonia, no participéis no os embriaguéis con el vino de Babilonia, sino enderezad vuestras veredas, enderezad vuestros caminos. Lo que nos está diciendo es que saquemos de nosotros toda clase de idolatría, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que contrista al Espíritu Santo. De esa manera nosotros seremos instrumentos en las manos de Dios para dar este último mensaje. Todos podemos participar de la lluvia tardía. Todos podemos participar de ese tiempo de refrigerio. Todos podemos participar de la justificación verdadera, que el resultado es la paz con Dios. El resultado de la verdadera justificación es estar en paz con Dios. Estar seguros de nuestra salvación. Estar seguros de que si yo esta noche muero, pues estoy preparado para resucitar en aquella mañana gloriosa cuando la trompeta. Que también estoy preparado para morir, en este caso. Estoy preparado para, sin temor, dar el mensaje que conmoverá al mundo entero. El mensaje que causará oposición y se levantará Satanás con todos sus huestes, pero el pueblo de Dios no se inmutará. El pueblo real de Dios, el verdadero remanente, pues no tendrá temor. Aunque el pueblo de Dios sea como la arena del mar, recordemos que tan solo el remanente. Dios quiere en este momento está formando ese remanente. Hay un gran zarandeo entre el pueblo de Dios, pero así como hay un zarandeo, también hay
preciosas joyas que Dios está sacando de diferentes iglesias, de diferentes organizaciones. Y de esa manera completará el número de los súbditos que participarán, que esperarán a Cristo, que estarán vivos incluso en la aparición del amado Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos ver la urgencia, podamos pedir al Espíritu Santo que mora en nosotros, ser transformados a la imagen de Cristo, que este sea nuestro deseo y que no haya pasado ese tiempo de gracia, que nosotros ha pasado la siembra, ha pasado la cosecha, ha pasado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.